En el siglo XIX los obreros destruían las máquinas de las fábricas pensando que les iban a quitar los puestos de trabajo, cuando en el fondo lo que va a ocurrir es, pues bueno, es una transformación de los trabajos. Es decir, hace poco, por ejemplo, sacaron pues bueno, una máquina que por inteligencia artificial hacía el trabajo de limpiar hoteles. Y entonces, pues bueno, esto no significa que, claro, esto no significa que va a haber menos trabajo, sino que en vez de la gente que limpia hoteles, pues va a haber gente de mantenimiento de esas máquinas. Al final, la resistencia que tiene la gente, o mejor dicho, el recelo que tiene la gente es porque no se quiere adaptar. Y creo que a nivel cultural tenemos un problema, y es que pensamos que, pues eso, tenemos el trabajo ya estable tal cual, o tenemos unos estudios que estudiamos y ya está, no hay que estudiar más. Y al final esta idea es lo que literalmente deteriora a la sociedad, porque ahora mismo con toda la nueva información que hay, pues macho, el quien no se actualiza y el quien no está en aprendizaje constante, pues se queda atrás. Habría que poder capar las redes sociales para un límite. Por ejemplo, me parece que es en China, que a partir de las 10 o 12 me parece que, no sé si es para menores o TikTok, por ejemplo, se para, no se emite nada ni sale nada. Para mí, yo creo que ¿cómo decirlo? O sea, la sociedad que sea, una sociedad que sea fuerte, que sea feliz, o sea, que esté dispuesta a buscarse la vida. O sea, creo que es mucho más productiva que una persona que está todo el día viendo el móvil, así scrolleando 6 horas, que al final lo que te deja es tonto de la cabeza, porque al final te hace improductivo. Por ejemplo, tú vas por la calle, la gente va escribiendo jajaja en el WhatsApp y no se está riendo realmente, ¿no? Y yo creo que la gente se piensa que... Yo escucho a la gente porque yo no veo la tele ni me informo porque para mí los medios de comunicación están muy manipulados y esto es evidente. Y yo veo a la gente cómo discuten en el trabajo, por ejemplo en mi trabajo, cómo discuten por temas políticos, pero yo tengo una opinión un poquito diferente y creo que ningún político te va a cambiar la vida, pero es que no me interesa. El político lo que le importa es su propia vida, su propio dinero, su propio bolsillo. Y si la gente se piensa, oh, ganará Vox, ganará PP, y esto mejorará, no mejorará. No, el único que puede cambiar tu vida eres tú, no hay más que tú. Y la gente está esperando que venga un político, no sé, un dios, no sé quién, que le cambie la vida. Tu vida solamente le cambias tú. Bueno, gente, pues un podcast más, otro después de vacaciones, el primero. Pinta bien. Tenemos un invitado que tiene larga experiencia y unos estudios que me parece que nos va a impresionar con el tema de la IA. Bueno, darle paso al invitado que se presente y quién eres. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Mi nombre es Juan Uriarte y soy psicólogo. Bueno, soy un psicólogo bastante anodino, vamos a describirme como esa manera, pero bueno, en resumidas cuentas me dedico a los trastornos de la conducta alimentaria y bueno, estoy formado y soy experto en eso, pero soy un poco anodino, no puedo dedicarme a los trastornos de conducta alimentaria, sino por mi relación con todo el tema de las nuevas tecnologías, concretamente con la inteligencia artificial, que considero que, bueno, que tradicionalmente en las facultades de psicología es un tema que totalmente está, pues bueno, que no se toca y que se mira con muchísimo recelo, cuando en el fondo, pues bueno, pues es una herramienta súper poderosa para mejorar la sociedad y en lo que se refiere a la psicología, pues mejorando la atención psicológica que necesitan las personas, individualizando y mejorando los tratamientos que ya se realizan. Claro, pero antes de empezar con un poco con tu vida, ¿no? ¿No crees que todo esto es porque no interesa? Porque al fin y al cabo en el futuro puede y quitará puesto de trabajo. Totalmente, es decir, no es un fenómeno nuevo. O sea, en el siglo XIX los obreros destruían las máquinas de las fábricas pensando que les iban a quitar los puestos de trabajo, cuando en el fondo lo que va a ocurrir es, pues bueno, es una transformación de los trabajos. Es decir, hace poco, por ejemplo, sacaron pues bueno, una máquina que por inteligencia artificial hacía el trabajo de limpiar hoteles. Y entonces, pues bueno, esto no significa que, claro, esto no significa que va a haber menos trabajo, sino que en vez de la gente que limpia hoteles, pues va a haber gente de mantenimiento de esas máquinas. Va a haber gente. Entonces, claro, al final la resistencia que tiene la gente, o mejor dicho, el recelo que tiene la gente es porque no se quiere adaptar. Y creo que a nivel cultural tenemos un problema, y es que
pensamos que, pues eso, tenemos el trabajo ya estable tal cual, o tenemos unos estudios que estudiamos y ya está, ¿no? Y no hay que estudiar más. Y al final esta idea es lo que literalmente deteriora a la sociedad, porque ahora mismo con toda la nueva información que hay, pues macho, el quien no se actualiza y el quien no está en aprendizaje constante, pues se queda atrás. Y esto mucha gente pues tiene muchísimo rechazo. Claro, sí. Yo creo que, bueno, como ha pasado cuando pasó con las .com, ¿no? O sea, cuando lo de Internet, que la gente pensaba que no iba a cambiar nada, y mira todo lo que ha cambiado el Internet. Yo creo que Claro. estamos en una sociedad que va cambiando, pero creo el que no quiere cambiar se va a quedar atrás y no queda otra, porque el progreso sigue aún, ¿no? O sea, va hacia adelante. Y es que creo que la gente, y lo que he visto en España, que la gente sigue pensando aún que pasa como pasaba en la época de la industrialización, que, que con un trabajo fijo te vas a ganar la vida. Y que yo me acuerdo, por ejemplo, mis abuelos, como tú sabrás también, por ejemplo, yo hablo yo de mis abuelos porque yo soy joven, tengo 30 años, ¿no? Pues, me refiero, soy más niño, ¿no? Con Tengo mi abuelo 31 yo, ¿eh? trabaja. O sea. No, ahora me refiero que Ah, vale, ok, hablo perdón. de mí porque pongo de ejemplo a mi abuelo porque con mi padre me pasaba, ¿vale? Mi abuelo Ujú. trabajando solo podía mantener la casa, el coche, a su mujer, me parece que eran como 6 hermanos, ¿me entiendes? O sea, 6 hijos. Y Sí, ahora somos, por ejemplo, en mi casa somos dos y vamos justo con el piso. O sea, y la sí, gente sí. se piensa que el trabajo, que es como antes, empiezas a trabajar, te meten fijo y estás toda la vida en una empresa que al final es que eso ya no existe y la gente está como resignada a que eso no, que no. No, tienes toda razón del mundo. Yo opino lo mismo que tú. O sea, por ejemplo, yo con mi mujer somos dos personas con formación universitaria, somos literalmente, pues, gente que debería estar muy desahogada a nivel económico y no lo estamos. Vamos, joder, yo, por ejemplo, no tengo coche, mi mujer tiene un Seat Ibiza de hace, pues, creo que 12 años y ahora Sí, estoy mirando, claro, ahora estoy viendo precios de coches y digo, joder, me cago en la leche, o sea, porque me he pagado una reforma de la consulta, porque he emprendido, porque tengo que pagar, o sea, entonces, claro, al final las formas de juego están cambiando las velocidades vertiginosas. Y yo creo que todo esto que estás comentando se reduce a un concepto que la gente no quiere aceptar, y es que la clase media, debido al avance de la tecnología, poco a poco va desapareciendo. Es decir, es mucho más fácil automatizar el trabajo de un contable que el de un obrero. Entonces, pues claro, los trabajos que tendrías que tener una formación media o superior, pues son los primeros que van a desaparecer y son los que la gente pues piensa que lo tiene asegurado cuando no. Ah, tal cual. sí, sí, sí. Es que lo que te digo, que la gente, bueno, el ser humano, por lo que he visto, bueno, y yo soy el primero, está acostumbrado a vivir en la zona de confort y cuando ve que las cosas van a cambiar, se resigna a no cambiar y que las cosas... Es que lamentablemente el mundo va cambiando y más hoy en día con el internet, que va todo así y lo que he visto después de la pandemia, que ha empezado todo a cambiar de una forma brutal. O sea, ha sido Mm. vamos, un catalizador brutal. Y la gente parece que te piensa que, ostras, sí, de aquí en futuro pasará esto, en el futuro no es un día que llegará, no, el futuro es ya, o sea que las cosas empiezan a cambiar ya y si no cambias tú, si no te formas o intentas buscar una forma para beneficiarte de eso, al final no te quedarás atrás. Ujú. No, totalmente. O sea, yo, por ejemplo, una cosa que, o sea, yo incluso he hablado con mis pacientes de lo que estamos hablando. El nivel económico que tengas va a influenciar muchísimo en el nivel de estrés que tengas. Es decir, esto no quita que cuando pasas de un nivel económico, tener más dinero no va a hacer que estés más feliz o mejor, pero la falta de dinero sí va a joder muchísimo, o bueno, más profesionalmente dicho, va a afectar muchísimo a tu bienestar psicológico. Y, por ejemplo, hay profesiones que la gente no conoce ni tiene ni idea que existen, por ejemplo, analista de datos. Tú en 6 meses te haces una formación de analista de datos y puedes trabajar en una empresa por 20K. Es decir, desde tu casa, tranquilamente y demás. Y es una formación que te sacas en 6 meses. Pero la gente dice, oh, programar, qué difícil. Pues no tanto. Es decir, programar es como, yo qué sé, igual de difícil que hacer un bizcocho. Es seguir unas instrucciones al pie de la letra y como te pases un milímetro, se te fastidia el bizcocho. O sea, tal cual. Pero al final, a la gente se le mete mucho miedo y sobre todo a la gente se le intenta cortar mucho las alas. Y de esto, pues bueno, tiene mucha culpa el sistema educativo. Es decir,
en el momento en el que eres más listo que el profesor, no vas a sacar mejores notas, como quien dice, literalmente. O sea, Claro, claro. Hilando un poquito con el principio, Juan, explicando un poquito de tu vida, ¿cómo empezaste? ¿Por qué el tema de tu carrera? O sea, ¿cómo ujú. llegaste? ¿Qué fue lo que te hizo decidir esta carrera y no otra? Bueno, una pregunta muy interesante. Yo no diría que era un chaval conflictivo, pero era un chaval bastante travieso. Y entonces, pues bueno, justo en la época de, pues eso, del alcohol, de los canutos y demás, Como todos, creo, ¿no? pues sí, pues con 16 años me pilló la policía con unos canutos Hostia. y entonces, claro, sí. Y me dieron dos opciones. Una, o pagaba una multa de 500 euros o me iba a terapia psicológica del ayuntamiento. Y entonces, Hostia. obviamente, dije, pues coño, me voy a psicólogo, literalmente. O tan heavy, o sea, ¿cómo que te dijeron o te vas al psicólogo? O sea, yo creo que hoy en día pilla a un chaval por la calle y no le dicen eso, no sé, digo, o sea, tan heavy, o sea, ¿por qué tan...? Era un programa del ayuntamiento. Es decir, una de Ah, las cosas que, claro, una de las cosas que sorprende muchísimo o sea, a ver, si quieres lo metemos en política, no tengo ningún problema, pero ningún en el problema, país, ningún problema. Que ah, yo no tengo ningún problema, ningún tema, de verdad. vale, guay. Pues Ando todo. En el País Vasco hay muchas cosas que se hacen bien, en mi opinión. Y una de ellas es la parte de servicios sociales y la parte bueno, de la ingeniería social, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, claro, al final entendiendo que cualquier tema de drogadicción, como puede ser un chaval que toma canutos o lo que sea, pues mejor o más útil va a hacer que vaya al psicólogo que poner una multa de 500 euros, que no sé tú, pero yo no conozco a nadie que por poner una multa por fumar porros haya dejado de fumar porros o cocaína o lo que sea. No, no creo. Eh, no. Y entonces, pues claro, fui a las dos psicólogas estas y esto va a sonar muy mal por mi parte, pero dije, menudo trabajo más fácil, o sea, es decir, literalmente, o sea, ¿qué es esto? Y entonces, pues ahí es donde dije, pues psicología. Y entonces, claro, yo me metí en el bachiller biosanitario, que el biosanitario es, digamos, la gente que estudia medicina y todo esto. Y entonces, claro, como me metí en el bachiller biosanitario, pero quería estudiar psicología, la nota media en aquella época era un 5 para meterse en psicología en la Ya. pública. Es decir, entonces, claro, ahora es una nota alta, ¿eh? Porque se han puesto muy de moda la psicología tal cual, pero en aquella época, pues te puedes imaginar, yo era pues, el maleante de toda la gente esta que estudiaba el saco para entrar en medicina y todo esto. Y entonces, claro, pues los profesores literalmente me pillaban, pues no es, o sea, yo no estaba atendiendo y tenía un libro de Freud en plan leyendo. Entonces, claro, te esa extraña situación de le echo la bronca porque está leyendo un libro de psicología, bueno, y entonces pues se la penaba, por eso, mira, solo necesita un 5 o sea, venga, y como a prueba y todo esto, pues mira, pues empezamos a subsistir por aquí. Y entonces, pues bueno, pues me metí en psicología. Empecé los primeros años de carrera de psicología muy motivado, es decir, iba a clase, pues todo muy bien, hasta el tercer año. Que el tercer año me fui de Erasmus. Entonces, claro, Claro, una bien, pregunta, pero ¿tú te metiste solamente porque viste a las dos psicólogas y dijiste esto era un camino muy fácil o porque ya previamente te gustaba? Algo digo yo que había que te llamaba, ¿no? Previamente, no solamente no, fue por... totalmente. Me parece muy interesante porque al final los psicólogos tienen algo muy bueno y es que te hacen preguntas que nadie de la sociedad te hace y te hacen cuestionarte muchísimas cosas. Entonces, pues, estas psicólogas me hicieron profundizar mucho en mí mismo y dije, coño, pues me empecé a hacer preguntas sobre mí mismo y dije, joder, pues necesito saber más cosas. Entonces ahí empecé, me acuerdo que me fui a la FNAC, me compré 5 libros de Freud y me los empecé a estudiar en el bachiller. Entonces, claro, se juntaba con que la carrera de psicología no iba a ser tan chunga o difícil como la de medicina o lo que sea, con que me Claro, gustaba. Y dije, joder, pues qué guay, tal cual, es decir. Y entonces pues fui a la carrera de psicología pues bueno, muy animado. Pero claro, de repente te das de bruces, o sea, que vas a la universidad y piensas que el sistema educativo va a ser diferente ahí. Piensas que va a ser un sitio donde la gente dialoga, donde los profesores son guays y no quiero claro. echar la culpa a los profesores, pero pues bueno, pues yo con 18, 19 años, que era un auténtico mal, pues veía todo eso y además, como estudiaba por mi cuenta, pues mis cosas, pues claro, iba a clase y tenía preguntas que
pues que a veces incomodaban a los profesores, porque al final los profesores en mayor o menor medida quieren ejercer autoridad intelectual sobre el sitio. Entonces, claro, Lógico. tal cual. Entonces, pues bueno, pues toda esta especie como de situación se estalló, porque claro, me fui a Roma a hacer mi Erasmus, y entonces, claro, ahí fui a muy poquitas clases, también lo toca admitir, pero cuando fui a esas poquitas clases me di cuenta de que, pero si aquí están enseñando una psicología súper hiper mega diferente. Entonces, ¿qué me han estado enseñando? O sea, es decir, entonces, claro, también veía gente que tenía 30 años, 28 años, 26, y yo tenía 20 y decía, o sea, era el más pequeñito de por ahí, y decía, me estoy presionando tanto por terminar la carrera en 4 años cuando realmente, o sea, me empecé a cuestionar no solamente a mí mismo, sino a la sociedad. Y Claro, entiendo. dije, totalmente, y también Roma ayuda muchísimo a estar de fiesta todo el día, sexo, drogas y rock and roll, para que nos entendamos. O Ya. sea, el Erasmus se llama el Orgasmus por algo. Entonces, pues claro, yo estaba como en un chiquipán. Estaba literalmente en mi Erasmus. Una anécdota súper divertida. O sea, yo aprobé 2 asignaturas de la carrera, del curso ese que estuve. O sea, me matriculé en 10 y aprobé 2. Hostia. Y saqué, sí, sí, y saqué un sobresaliente en psicología de la toxicodependencia, que es psicología de las drogas. Y entonces fui literalmente de empalmada después de una semana de los mayores festivales que iba en plan, pero de empalmada, ¿eh? Recién llegado del barco, o sea, me toqué los pintos de la hostia, terminé el primero del examen y ¡puf! 9,8, o sea, tal cual. O sea, la mejor nota. Claro, me interesaba mucho todo ese tema, así que literalmente entre fiesta y fiesta, festival me suben por ese libro. Pero O bueno, sea, la como, noche previa, dime, viste ya mucho apunte, ¿no? La noche previa. claro, o sea, entonces, pues bueno, llegué a la universidad de nuevo y entonces, pues bueno, me di cuenta de que, porque me puse a investigar muchísimo, porque claro, empecé a cuestionar muchísimo y me di cuenta de que la mayoría de la gente que terminaba psicología se iba al paro. Es decir, que entre estudiar psicología y no estudiar, que no había mucha diferencia. Entonces dije, ¿para qué me esto? O sea, porque la gente se presiona muchísimo por acabar las cosas en 4 años, porque me di cuenta de que toda nuestra generación, por lo menos, el fracaso escolar lo han usado como un castigo, como un látigo. Y al final vas haciendo cosas sin realmente ponerte a entender las cosas, ni a estudiarlas, ni a quererlas, literalmente. Y dije, mira, voy a tomármelo muy light, no voy a terminar, o sea, que no voy a dejar la carrera porque me gusta la profesión y me gusta la psicología, No te pero me lo voy a pondrás tomar muy. Bien, un techo, ¿no? O sea, lo acabo en este tiempo y no. Vas sí. haciendo. Es que al final a la gente le presionan con que tienes que sacar buenas notas. Y es como, ¿para qué voy a sacar buenas notas si el que me va a contratar no me va a preguntar la nota media que tenía en esto? O sea, es que es estúpido. Claro. O sea, y entonces, claro, pues bueno, caía muy mal a los profesores, evidentemente. Y entonces empecé a trabajar. Es decir, mientras estudiaba, trabajaba, porque consideraba que iba a aprender mucho más trabajando en diferentes puestos de trabajo que la propia carrera. En la propia carrera, pues me voy sacando poco a poco más trabajo y ya está. O sea, es decir, al final iba a una pública, que la pública, además, si no te coges todo, o sea, si no te coges todo el curso completo al año, pues hay que pagar unos 500 euros o por ahí, que en un año, o sea, es decir, totalmente asumible, o sea, es decir, no Claro. supone ninguna sangría. Y entonces, pues bueno, pues trabajé en diferentes sitios. El que más me hizo espabilar, el que más me enseñó sobre psicología, literalmente, fue un trabajo de comercial de asesor energético en Iberdrola. Bueno, de una compañía, de esos pesados que te tocan la puerta de, oye, ¿quieres cambiarte de Una puerta compañía? fría. Sí, 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 o sea, es un trabajo súper duro el de comercial a puerta fría, súper, súper, súper duro, pero te da una dureza mental, es decir, te quita cada tontería, es decir, y tal cual. Entonces resulta que, bueno, es decir, me querían extender porque literalmente destapé que era un timo, porque claro, yo iba a los clientes, tal cual, súper bien, tal cual así, hacía los números y les decía, pues no te puedo mejorar el servicio, no te preocupes, tal cual Dios. Entonces, claro, me llamó el jefe y me dijo, que no te gusta timar a ancianitas, ¿no? Me dijo, y yo, pues no, 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 no es mi rollo. Y entonces, claro, me quiso ascender a pymes. Y entonces, el que me formaba ahí me dijo, me parece injusto que te asciendan a pymes porque ese puesto
es para gente que ha estado trabajando en pisos durante años, ¿no? Y entonces, pues nada, pues me despidieron como quien dice, es decir, pues bueno, por un poco el movie que se estaba generando ahí, cuando y este puto pijo de mierda o sea, que en un par de meses ya le van a ascender a pymes, ¿a qué hostias? Pues no, ni de coña, o sea, aquí se cree este. Y entonces a raíz de ahí dije, vale, pues, y también había... Un poquito, perdón que te corte. ¿Cómo te sentías tú al saber que ibas más o menos, primero que ibas a la casa de la gente un poco a obligarla, ¿no? Que te abran la puerta, me imagino yo, ¿no? Y ¿cómo te sentías al ver que casi engañabas a la gente para que venderle algo? O sea, y más o menos Claro, psicología, ¿cómo lo el veías tú? tema es, ¿Cómo el tema es, sentías el eso? tema es ese que a mí nadie me dijo que íbamos a engañar a nadie. Es decir, a mí lo que me dijeron, que me mintieron, era que nuestra oferta era la mejor del mercado. Entonces, claro, yo iba con una confianza de la hostia y, Claro, claro, yo me ponía a hacer números a la gente y decía, uy, qué raro, si tienes mejor oferta. Además, me acuerdo, en aquella época, Iberdrola daba la tercera mejor oferta. Es decir, si eran de EDP o si eran de una empresa alemana también de ciegas, no podíamos superarlo. Entonces, claro, en esa empresa nadie te decía tienes que timar a la gente. Es decir, te claro. enseñaban muchísimo técnicas de persuasión, te enseñaban muchísimo el lenguaje no verbal. Y entonces, claro, Ya. llegaba gente de... Y entonces, claro, me vino el típico subnormal a meterme presión y yo le dije, o sea, ¿qué me estás pidiendo? ¿Que time a la gente? Entonces, claro, Claro. les gusta mucho decir a ellos, sí, 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 quiero que times a la gente. Y es como, entonces, claro, es como, a ver, o sea, que no tengo ningún problema económico, es decir, no tengo necesidad de timar a la gente. O sea, que entonces, claro, se generó ahí un clima tal cual y me contactó uno de los jefazos y dijo, mira, este chaval que tiene buena presencia, que sabe hablar, es decir, es un poco tal cual, pues sí, pues como dices tú, pues teniendo a personas no vale, pero por ejemplo para pymes y demás o para industria tal cual, pues coño, nos puede servir. Y entonces, pues claro, el tío que me vino, el gilipollas este, que me vino a presionar, pues le parecía fatal que me extendieran tal cual. O sea, vamos, que iba a ser tu mismo nivel, ¿no? Literalmente, o incluso mejor. Y entonces, pues eso. O sea, pero al final te das cuenta el, de que hay mucha gente que no hace eso. Es decir, la mayoría de las personas que timaban ahí, yo me di cuenta de que en el fondo era porque no sabían que estaban timando. O sea, literalmente. O sea, no te pones a hacer números, pero no te pones a hacer una regla de tres, básicamente. Entonces, como no haces una regla de tres, no sabes lo que estás vendiendo. Y a la gente tampoco le interesa tanto el tema de saber. Es decir, al final te enseñan un speech, vas y listo. O sea, y claro, era el único tonto que se ponía a hacer números para explicarle bien a la persona por qué le convenía pasarse con nosotros y todo esto. Ah, y entonces, claro, cuando vi eso y después de otras experiencias laborales, pues dije, pues, ostras, pues mira, como está hablar inglés, me pillé un curro en verano, bueno, en verano, otoño, o sea, que es bastante caña. Me pillé un curro de guía turístico, que me encantaba ese curro, es decir, te pagaban 12 euros la hora, está de puta madre, te pillabas ahí cuatro cañitas con los guiris de turno y como a mí me flipa la historia, vamos, se lo pasaban teta y, joder, súper bien. Y entonces en el tiempo extra pues emprendía, literalmente. Es decir, porque a mí ahí ya me di cuenta de, joder, es que, y ahí me di cuenta un poco del tema del trabajo de asalariado, que salvo que sea un trabajo muy, muy, muy específico, muy, muy, muy demandado, es lo que comentábamos antes. Vas a vivir en mayor o menor medida, pues precario, o sea, vas a vivir en mayor o menor medida un poco por los huevos, salvo que tengan muy buenas condiciones, por eso, porque seas muy técnico, es decir, porque tengas un perfil muy demandado y que no haya mucha gente de eso. Pero tanto aquí como, o sea, como allí como aquí. O sea, bueno, en todo Sí. el mundo, yo creo, ¿no? El asalariado y cada vez está más puteado, ¿no? Claro, es que al final aquí pasa una cosa curiosa y es que aquí los salarios en el País Vasco son bastante mejores, pero los costes de vida también son superiores, es decir, al final Claro, oferta y demanda. Ah, bueno, claro, claro. Juan, y luego, después de esto, ¿qué? Después del trabajo este de puerta fría, ¿qué pasó? pues nada, pues ahí terminé. Bueno, estaba ahí empezando a emprender y todo esto, y ahí es cuando un amigo mío que trabajaba en IBM me viene para que le explique o para que le corrija
un trabajo que él había hecho sobre redes neuronales artificiales. Entonces, claro, yo no había escuchado lo de la inteligencia artificial en mi vida. Y me pone los papers, me pone todo su trabajo y dije, ¿qué leches es esto? ¿Qué pasada? Es decir, esto existe. No, no, pero de película. Es decir, pero es como cuando ves algo y dices, hostia, es esto. O sea, que esto ya se puede hacer literalmente, porque al final, yo después cuando me puse a estudiar, lo de las redes neuronales artificiales ya se teorizaba en los años 80, pero hasta que no llegó el 2000, 2000 y pico, no había suficiente poder de computación para, para hacerlo. Y ahora que tenemos ordenadores que pueden hacer eso, te puedes montar unos bichos con inteligencia artificial, pero que son una pasada. Entonces, claro, mi colega lo que estaba haciendo era una inteligencia artificial para predecir el clima, bueno, para predecir el tiempo. Es decir, te llevas diversos factores, tal cual, y esto. Y les dije, joder, pues que es súper interesante. Y entonces, claro, en un principio yo estaba intentando emprender con una idea de programas semantics, que son programas informáticos o basados en las tecnologías para el entorno educativo, y dije, coño, pues esto, si le metes inteligencia artificial, o qué leche. Es decir, todo lo de psicología, todo lo que se puede algoritmizar con inteligencia artificial va a ser una pasada. Y entonces, pues me empecé a investigar mucho sobre el tema. Había una persona que hacía temas de inteligencia artificial en mi universidad. Entonces, claro, el problema que tuve con, o sea, le cogí a ella como directora de mi trabajo de grado, y el problema que tuve con ella es que ella se especializaba en procesamiento de textos, lo que es ahora es el GTP y demás. Pero, o sea, teóricamente estaba especializada en eso, si me entiendes. O sea, teóricamente, ¿no? Es decir, pues bueno, un poco de ratón de biblioteca que bueno, yo en aquella época sabía programar a nivel baby, como quien dice, o sea, es decir, había, por ejemplo, programado, yo qué sé, un programita que era el sombrero seleccionador de Hogwarts, que tú respondías unas preguntas y te decías si eras de Gryffindor, Ravenclaw o tal cual, y poca leche más, ¿no? Un juego, un minijuego de rol en el cual vas eligiendo opciones y todo esto. Y entonces, claro, vi que la tía pues no manejaba mucho realmente, o sea, es decir, era bastante escasa. Y entonces, claro, la tía incluso me dijo, venga, escríbeme esta red neuronal, escríbeme esta red neuronal artificial que quieres hacer. Y yo voy y se lo escribo. Y entonces, claro, la tía me dice, bueno, pues a mí no me interesa. Y como dice esto de a mí no me interesa, pues bueno, pues al final la única manera que teníamos bueno, que tenía de hacer el proyecto adelante era hablar con la vicedecana y que le diera la prueba a la vicedecana, con lo cual ella ya no podía, pues eso, decir que no. Y claro, pues si me fumé un paquete entero de Marlboro con la vicedecana ahí hablando de, pues eso, de, del proyecto. Y nada, se pone sonrisa oreja a oreja y entonces, pues evidentemente, pues fui su enemigo número público y me hizo la vida imposible durante todo el proyecto. Sí, sí, como hablamos fuera de cámara, que parece que el alumno no puede superar al profesor, ¿no? Parece que se dice lo bien posible, más que nada porque, claro, sí que tener una superioridad moral y de Sí, educación, eso ¿no? O es. sea, Ya, y encima yo era, joder, yo tenía 20, un yo niño. tendría 25 años, es decir, y era un chaval como quien dice, es decir, que estaba empezando a descubrir eso, es decir, joder, te viene con un proyecto súper guay y la vicedecana incluso me dijo, joder, este proyecto es muy bueno y así. Y nada, y entonces pues lo presenté, es decir, que era una chorrada de proyectos, es decir, era el marco teórico era básicamente las bases científicas de la psicología, que eso ya en psicología, decir que la psicología es una ciencia, eres peor que Hitler. Y además, no solo eso, sino que había presentado un algoritmo basado en un teorema de Bayes para literalmente la evaluación psicológica. Es decir, todo lo que es la evaluación psicológica, que un psicólogo te cobra mínimo 80 pavos por hacerlo, pues lo hace un software gratuitamente, literalmente. Entonces, pues bueno, pues lo presenté. Vamos, si no llega a ser por ese gran hombre que había uno de los tres que literalmente les metió un zasca a las otras dos, que las otras dos yo creo que me quería suspender, literalmente. Y el tío dijo, bueno, no entiendo la cara de, o mejor dicho, no entiendo la animadversión de mis dos compañeras sobre tu trabajo,
Porque yo lo único que tengo que decirte es que enhorabuena, porque ese es un trabajo súper innovador y que ninguno de nosotros tres lo entiende. Pero por cómo lo has Wow. explicado, lo hemos entendido. Ya está. O sea, pero ya te digo, es una chorrada. Es decir, el teorema de Bayes o sea, parece aquí que es alta matemática, yo soy malísimo en matemáticas. El teorema de Bayes básicamente lo que dice es que hay dos probabilidades. Una, antes de que ocurra un acontecimiento y dos, después de que ocurra el acontecimiento. Vale. Si un acontecimiento ocurre y la probabilidad aumenta, esta nueva información es útil para predecir mejor algo. Entonces, claro, tú te generas preguntar a alguien si duerme 10 horas correlaciona con la depresión. Si ante un evento dado que es dormir 10 horas hay más probabilidad de depresión, pues ya está. Ese ítem entra dentro. Y entonces, pues claro, te ahorras al psicólogo ahí filosofeando Claro. sobre cuáles son las... No, pues mira, metes el inteligencia artificial y a correr. Tal cual. Y entonces, pues bueno, pues de ahí, pues yo me formé muchísimo en trastornos de la conducta alimentaria, porque era un tema que me gustaba mucho. Y bueno, y en el pasado he lidiado con un trastorno de conducta alimentaria, sé que tampoco nada muy grave ahí, en plan, anorexia, bulimia, pero sí algo. Y entonces, pues bueno, me interesaba mucho. Además, mi hermana era nutricionista, con lo cual, pues ahí había un tándem interesante y me formé en eso. Y hasta el día de hoy, o sea, que he estado ahí como trabajando de esto unos 4 o 3 años. Y entonces, bueno, y con el dinero que iba ganando, pues iba pagando a un informático para hacer este proyecto y demás, que fue Posit.es. Y bueno, tuve la gran suerte de que Europa nos daba unas ayudas de Next Generation para lo del kit digital y dije, pues mira, voy a aplicar. Me dieron 2.000 pavos de gratis, lo metí en el informático este que me había, que me había hecho el programa y puse unas historias en mi Instagram de lo que iba a hacer con el programa, que era básicamente un software de evaluación para empresas para evaluar psicológicamente a los empleados y ver qué personas pues necesitan terapia para que no se pillen una baja laboral en un futuro. Es decir, pues ya que el Estado pues no te da acceso a psicología, pues que te lo dé la empresa y le convences de, mira, es que viene bien invertir, ¿no? En Claro. este software y en psicología para el bienestar. Y se interesaron dos personas importantes y en esas estamos. Estoy esperando a que el informático me termine bien la página web para hacer yo de comercial en esas empresas. Ya. La verdad que tiene buena pinta. O sea, y por qué el tema de, por ejemplo, de las bajas laborales? ¿Por qué? Ujú. Bueno, a saber cómo me explico. Sino, es porque las empresas tienen mucha baja por el tema, por ejemplo, por depresión, o sea, es un Sí. coste muy elevado hacia las empresas. O sea, Es un la mayoría de coste. la gente es de baja por tema tema mental. Sí, sí, sí. Para que te hagas una idea, en términos numéricos, el total de las bajas laborales ahora mismo en España representa un 15% por psicología. Que sea directamente por psicología, ¿eh? Porque después también hay muchos problemas físicos, como pueden ser cefaleas, dolores de cabeza, úlceras, o sea, hay muchas cosas físicas que son por estrés. Pero lo que es directamente por psicología es el 15% y si coges la muestra de personas de menos de 40 años, llegas al 30%. Entonces, claro, ¿qué le pasa? Claro, ¿qué le pasa a muchas empresas que quieren contratar a gente nueva y la gente joven de menos de 40 años, pues entran en ansiedad o depresión, literalmente. Entonces, pues le tienen que dar baja. O sea, pero yo pienso que, Eh, al revés, o sea, que la gente que tiene más edad es la que es más propensa o es la que coge más bajas por... Y es al revés, o sea, es la gente más joven, pero ¿por qué sí. esa edad? O sea, Mm. digo yo, o sea, según pienso yo, la persona joven es la que tiene más energía, la que puede aguantar más la presión, digo yo, o sea, digo, hablo yo, por ejemplo, de mi generación, que lo que empezamos a trabajar, y yo en su momento trabajé con gente de mi clase, por ejemplo, todos íbamos a saco, todos queríamos ser los mejores trabajando, pero, o sea, ¿cómo que es la gente más joven, la que coge más bajas en comparación a Mm. la que a partir de los 40? ¿Por qué es al revés? Bueno, yo creo que se juntan dos cosas importantes. La primera es el hecho de pues, cómo todo el tema de la pandemia ha afectado a las personas. Y el tema de la pandemia ha afectado muchísimo a la gente joven. Es decir, al Vale. final, o sea,
a quien más ha afectado la pandemia es a los adolescentes, por ejemplo. Es una pasada. Muchísimo. Y Vale, entonces, claro, dime. pero, o sea, ¿esto antes de la pandemia no pasaba? O sea, ¿o pasaba al Antes, revés? antes de la pandemia no había tantas bajas. Es decir, para que te hagas una idea estimada, la demanda de psicología se ha multiplicado por 4 después de la pandemia. Es decir, mi cartera de pacientes estaría a un cuarto de lo que o sea, estaría ganando el 25% de ingresos brutos más o menos antes de la pandemia, ahora mismo. Yo, por ejemplo, justo lo que me dedico, que son trastornos de la conducta alimentaria, ha aumentado la leche. O sea, lo que es el tema de tanto gente que ha entrado en trastorno por atracón, que ha engordado muchísimo, tanto gente que ha entrado con temas de restricciones, que ha bajado muchísimo de peso. Entonces, pues bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues esto por una parte el tema de la pandemia y dos, que nuestra generación, o por lo menos los millennials, ¿no? Se han chocado de bruces y de manera muy heavy con estructuras muy jerárquicas en el entorno laboral. ¿A qué me refiero con esto? No te puedes levantar antes que el jefe. Entonces tú estás en una oficina y literalmente hasta que tu jefe no se levanta y se va a casa, tú no te puedes ir, aunque no tengas nada de trabajo. Que terminas todo a tiempo y terminas antes de que termine tu jornada laboral, se te castiga. Es decir, tus compañeros mayores te dicen, oye, ¿tú de qué vas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tienes ideas nuevas innovadoras? Amenaza. Es decir, no les... O sea, claro, es que nosotros somos una generación que es la mejor formada, por decirlo de esta manera, que hemos venido a comernos el mundo, literalmente, y nos topamos con unas jerarquías que nadie te las explica. Es decir, tú vas al colegio. En el colegio hay jerarquía, ¿vale? Tú vas después a estudiar, bien sea una FP o bien sea a estudiar a la universidad. Te encuentras de nuevo con jerarquía y dices, vale, pues en el trabajo no me encontraré con esto, zacatún. Entonces, claro, entre que te encuentras en un entorno laboral donde no se trabaja o mayoritariamente, que ahora cambia mucho, no se trabaja joder, que o sea, se trabaja por horario, no por objetivos. Es decir, yo te pongo un horario y me tienes que cumplir. Y entonces, claro, joder, es que pierdes ahí 8 horas de tu vida al día, cuando a lo mejor en 3 o 4 horas tienes el trabajo terminado. Y hay una censura de la leche para decir, oye, ya he terminado el trabajo, ¿me puedo ir? No, que no termino la clase. Ostras, tengo una manera más innovadora de mejorar esto. Vale, lo dices y toda la empresa te odia, tu jefe te verá como una amenaza porque, claro, él quiere quedar bien con los... O sea, es decir, y entonces al final, pues vas al trabajo sin ningún tipo de ilusión, te cae mal todo el mundo y ya está. Es decir, y no entiendes las cosas. O sea, no entiendes para qué trabajas, no entiendes para qué has estudiado lo que has estudiado y entonces, pues claro, la gente se deprime y le da ansiedad, literalmente. O sea, pues yo digo, me pensaba que era al revés, que era la gente más adulta, que es la que está más quemada, que es la que lleva más tiempo, es la que más baja cogida, pero ya he visto que es al revés. Y he visto que un catalizador muy grande ha sido el tema de la pandemia, o sea, pues ha hecho daño. Mm. Yo sé que el tema bueno, las enfermedades mentales ha aumentado un montón, o no sé si ha aumentado un montón, o sea, que se ve más ahora con el tema después de la pandemia de redes sociales, que eso es una locura. O sea, como Mm. los algoritmos de las redes sociales que tiene la gente, pero polarizadas, pero totalmente, totalmente. Que Mm. si tú eres, por ejemplo, te gusta el color amarillo, te saldrá amarillo siempre en las redes sociales, siempre serás color amarillo o extremista de color amarillo. O sea, creo que se hace un daño y tú más Mm. que estudias psicología, creo que hace mucho daño a la gente. Y más si hay gente que es más joven, que no está preparada, que no tiene la experiencia, yo creo que eso, para mí sería muy difícil ser un adolescente de 14 y 15 años hoy en día, porque estás tan sobreinformado Sí. es tanto bombardeo de información que al final no sabes ni quién eres. Totalmente, es decir, yo creo que una de las cosas que peor puede hacer un padre es darle el móvil a alguien que no tiene la corteza prefrontal desarrollada. Es decir, la parte que se encarga del control de las emociones, la parte que se encarga de saber quién eres, la parte, es decir, es que las redes sociales, y perdón por la expresión, te follan la cabeza. O sea, es una pasada. O sea, eh, una cosa que tenemos que entender de la psicología de cada uno de nosotros es que la identidad, es decir, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, lo generamos mediante la comparación con los demás.
Y ahora tenemos en nuestra mano literalmente algo que nos hace compararnos con la gente más popular. Es decir, vamos a pensar que somos mierda, literalmente. Y entonces, claro, no solo eso, te encuentras con que ya se pueden medir los likes, se puede medir la popularidad, con lo cual, pues mira, lo de las amistades de verdad, pues flaquea bastante. Es decir, punto número dos, la pornografía. Tenemos, o sea, es decir, ahora un chaval de 10 años es que ya está viendo pornografía. Y si me dices que la pornografía, pues es softcore, o sea, es decir, que no haya, es decir, que se están besando, que hay penetración tal cual, pero es que tú ves pornografía a día de hoy es decir, la mayoría de las personas no disfrutan del sexo de esa manera. Es decir, no es un acto sexual, digamos, típico, ¿no? No digo que nadie alguna vez tenga sexo de esa manera, pero no va a ser lo idóneo, vamos a decirlo de esta manera, para sentir conexión, que es para lo que se inventó el sexo. Es decir, el sexo es una manera de conectar, es una manera de comunicarnos. Y si miramos cómo están comunicando dos actores porno en una película o una escena, pues apaga y vámonos, literalmente. Entonces, claro, y también y el tercer factor es todo el tema político y social, que esto es una auténtica barbaridad. El algoritmo de me da igual de qué red social literalmente te va a alimentar con ideas que te hagan sesgarte más en tus propias ideas. Es decir, que eres de derechas y que eres un criptobro anarcoliberal, pues vas a ver, buah, el Estado es auténtica basura, fíjate todo el dinero que se desperdicia, que eres una persona de izquierda súper pro del Estado y de que tiene que haber una socialdemocracia, incluso un comunismo mega potente, pues te van a alimentar de toda la información, se está todo eso. Entonces, claro, estamos creando micronichos, literalmente. Entonces, pues claro, esas tres cosas literalmente te hacen estar fatal de la cabeza, te hacen estar infeliz, literalmente. Sí, sí. Pero, tu opinión, el tema de redes sociales, eh, ¿tú prohibirías las redes sociales o las caparías para cierta edad? ¿Le pondrías una restricción a la edad? Yo lo que pondría, y esto va a sonar muy tiránico, yo lo que pondría es un límite de consumo. Es decir, no tiene ningún sentido, pero ningún sentido, o sea, es decir, es una auténtica aberración que una aplicación de redes sociales, alguien pueda estar usándolas más de 3 horas al día. O sea, es decir, y mucho me parece. Es decir, salvo que sea tu trabajo, o sea, es decir, salvo que sea que las redes sociales las uses por temas laborales, ¿qué haces tú o sea, qué haces tú 6 horas en Uf, TikTok? ¿Qué haces tú 6 horas en Instagram? O sea, sal a la maldita calle. O yo qué sé, o estudia algo, o haz deporte, o no sé, o sea, haz algo con tu vida, tío. O sea, que al final te metes ahí en un bucle de dopamina de, venga, voy a mirar aquí yo qué sé, gatitos, o cómo se la pega la hostia a alguien, o yo qué sé, o el comentario político de 30 segundos que es auténtica basura, me da igual de qué corte político sea, y ya está, y con eso te alimentas. Y al final, el problema es de que tenemos, o sea, que el cerebro es un músculo, y es importantísimo entender esto. Y lo fácil no estimula. Y entonces, pues claro, ¿qué queremos? Lo fácil. No, o sea, tenemos una sociedad que poco a poco se vuelve más cómoda. Se vuelve más claro. cómoda, nos vuelve más cómodos, la información es más cómoda de obtenerla, es decir, nuestros abuelos te tenían que ir a la biblioteca, literalmente a culturizarse. Sí, sí, ya. Y claro, y nosotros pensamos, joder, ahora con el móvil mucho más sencillo, es decir, la gente será más inteligente. No, porque, ostras, es que coger un artículo, yo qué sé, mirar un tema y verlo desde el periodismo de derechas y de izquierdas. Ay, me duele la cabeza porque no me coincide alguna idea. Pues me lo quito. Claro, claro, sí, sí, sí. Y Yo así creo que vamos. eso. Para mi opinión, habría que poder capar las redes sociales a un límite. Por ejemplo, me parece que es en China, que a partir de las 10 o 12, me parece que, no sé si es para menores o TikTok, por ejemplo, se para, no se emite nada ni sale nada. Yo, para mí, yo creo que ¿cómo decirlo? O sea, la sociedad que sea, una sociedad que sea fuerte, que sea feliz, que, o sea, que esté dispuesta a buscarse la vida, o sea, creo que es mucho más productiva
que una persona que está todo el día viendo el móvil, así scrolleando, 6 horas, que al final lo que te deja es tonto de la cabeza, porque al final te hace improductivo. Por ejemplo, tú vas por la calle y la gente va escribiendo jajaja en el WhatsApp y no se está riendo realmente, ¿no? Yo creo que, al fin y al cabo, somos como zombies, somos como un marioneta, que todos vamos a una y estamos atontados y yo creo que eso es un peligro que no todo el mundo lo ve. Y todos estamos mirando el WhatsApp, Instagram y TikTok, pero que es un peligro, porque te hace ser improductivo, muy improductivo. A ver, a mi forma de ver, ¿no? No, yo estoy contigo al 100%. Y yo soy mucho más maquiavélico en entender por qué ocurre eso. Es decir, y al final, eso es más antiguo que en la época de los romanos. Es decir, pues eso, ¿cómo era? Pan y circo, literalmente. Es decir, joder, está viendo, estamos ante uno de los cambios políticos más importantes que va a ocurrir en este siglo y la gente no es consciente de ello. Es decir, entonces, claro, da miedo porque al final hay literalmente, pues, o sea, la opinión pública hace que nos fijemos en cosas que son absurdas, que no tienen que no tienen ninguna relevancia. Y al final, joder, esto en diferentes áreas de nuestra vida, porque al final, como se genera esa especie como de microclimas, la gente está mucho más aislada entre ella. Es decir, joder, no hay un sentimiento, o sea, es decir, ahora los objetivos son por gente que comparte tus ideas, no por quien comparte tu territorio. Y al final eso, o sea, eso es la destrucción de todo lo que es el nacionalismo entendido desde el siglo XIX. Y hemos llegado a una especie como de posmodernismo donde la verdad es relativa, hasta la ciencia se discute. O sea, y entonces, pues claro, pues hay gente que, pues bueno, caen como moscas y después hay gente que se va informando y se va armando en el sentido y va generando, pues bueno, una opinión propia. Pero sí, pero es que estamos ante una situación en la cual yo considero que estamos siendo perfectamente manipulados. Concretamente, con el tema de psicología e inteligencia artificial, hay una empresa, pues bueno, bastante tocha que se llama Cambridge Analytica, que literalmente se dedica a que los partidos políticos ganen elecciones. Y lo hace de una manera muy interesante. Es decir, ellos por tu feed de tus redes sociales te identifican como alguien de derechas o de izquierdas, alguien liberal o alguien conservador. Y entonces, pues claro, si tú eres una persona que ya está decidida por un partido político, contigo no hay nada que hacer. Pero ¿quién decide las elecciones? Los indecisos. Y los indecisos no son gente que dice, voy a informarme sobre mi opinión política para votar. No, es decir, lo deciden por dos chorradas que leen en un momento y pum, y voto a ese, y ya está. Y entonces, pues claro, si yo sé cómo tú eres, yo sé qué noticias ponerte para votar. Yo qué sé, me da igual al PP o al PSOE, a Vox o a Podemos. Es decir, es que te puedo manipular, literalmente, porque el quien controla la información en una sociedad controla las mentes de la gente. Y si cuarto controla poder, las mentes... ¿no? ¿Bien, perdona? Creo que es el cuarto poder, ¿no? Creo que Sí, se llama. creo que también es el cuarto poder, sí. Pero por eso pero por eso el periodismo es tan importante. O mejor dicho, por eso los ciudadanos deberíamos demandar, perdón, un periodismo neutro. Que eso no existe. O te lo montas tú neutro comparando diferentes noticias usando criterio propio, o ni de coña. O sea, que yo, por ejemplo, una cosa que diría a cualquier persona que estuviera viendo esto es, ¿vale? ¿De qué te consideras? ¿De derechas o izquierdas? ¿Cuándo ha sido la última vez que has escuchado una historia, noticia o una opinión política del bando contrario y has dicho, vale, tienen razón? Porque si no respondes a esta pregunta, estás lavado del cerebro. Lo siento. Sí. O sea, es imposible que un bando político o sea, decir, acierte en todo lo que... Es que es imposible. O sea, decir, no... Tal cual. O sea, y si lo piensas, ya lo siento, pero te has lavado el cerebro. Tal cual. O sea, palabra de psicólogo, literalmente. No, sí. Yo lo que respecta a mi opinión, a mí, por ejemplo, a mí ningún político me va a caer en mi vida. Yo la tele no la veo, la tele, ¿vale? Yo me compré televisión, la tengo parada ahí, ¿vale? Desde que la compré. La tengo que está, bueno, la tengo parada literalmente desde que la compré. Y la gente se piensa que yo escucho a la gente porque yo no veo la tele ni me informo porque para mí los medios de comunicación están muy manipulados y eso es evidente. Y
yo veo a la gente cómo discute en el trabajo, por ejemplo, en mi trabajo, cómo discuten por temas políticos, pero yo tengo una opinión un poquito diferente y creo que ningún político te va a cambiar la vida, pero es que no me interesa. El político lo que le importa es su propia vida, su propio dinero, su propio bolsillo. Y si la gente se piensa, oh, ganará Vox, ganará PP, y esto mejorará, no mejorará. No, el único que puede cambiar tu vida eres tú, nadie más que tú. Y la gente está esperando que venga un político, no sé, un dios, no sé quién, que le cambie la vida. Tu vida solamente le cambias tú. Yo te pongo un ejemplo, mira, yo en el trabajo, como te he dicho, en el trabajo, la gente me dice, ¿has visto la serie esta de Netflix? No sé qué de cuánto. Yo te digo, yo no veo Netflix, no veo HBO, no veo nada de eso. No he contratado nunca nada de eso porque no, mi opinión personal a mí no me llama. O sea, no me siento para ver. Si me siento es para ver YouTube o como mucho para jugar al PC, el ordenador, ¿no? Y poco tiempo. Pero yo no he contratado Netflix. Por ejemplo, cuando me mudé a esta casa, me vino 3 meses de Netflix gratis y se perdieron porque no me gusta perder. Para mi opinión, es una pérdida de tiempo. Netflix, todo eso para mí es una pérdida de tiempo. Ojo, no digo que sea bueno, que el documental es bueno y todo, pero para eso me pongo YouTube, ¿no? Y escucho a la gente que discute por eso. O el tiempo cuando ganó Argentina el Mundial, que estaba la gente, estaba contentísima, estaba feliz. Es lo que te he dicho antes, pan y circo, porque nos tienen contentos, distraídos por el fútbol, pero el país está con una inflación increíble. Y no se dan cuenta de que lo que realmente quiere salir a la calle es por eso, no porque han ganado el fútbol, el Messi ha metido un gol. Porque nunca se beneficia a Messi y los partidos políticos que por impuestos y bueno, y el tema de los socios y toda la mierda, lo que yo más o menos imagino, ¿no? Pero la gente contenta porque ha ganado fútbol, pero pasa nada, pero bueno, estoy contento, me da igual, como cacho de pelota al final, porque mira, yo es que lo veo, soy un poco radical en ese tema y a mí el fútbol me gusta bastante, pero veo que es pan y circo. Mientras nos cuentan el tema de extraterrestres, que esto, que lo otro, realmente la economía está cambiando y es algo que estamos entrando, vamos, en una nueva era del tema economía. Y la gente no se da cuenta, pero tiene distraído, bueno, a todos. Sí, sí, totalmente. Es decir, al final, yo creo que lo más, lo que primero nos vamos a dar cuenta, si nos damos cuenta, es lo obsoleto que se van a quedar los centros de formación, me da igual sean universidades o centros de formación profesional, porque es decir, es que ahí es donde va, o sea, al final, lo que yo creo que está muy, o sea, las jerarquías van a cambiar y donde pensábamos que antes había un futuro y prosperidad no está ahí ya. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo con personas. Mi suegro es albañil, es decir, es una persona pues, que ha trabajado toda su puta vida, como quien dice. Vino al País Vasco, bueno, estaba por aquí con una mano delante y otra detrás. Joder, y el tío literalmente ha prosperado como si no hubiera un mañana. O sea, literal, pero porque su trabajo es demandado. Porque al final, yo soy, o sea, por lo menos en el País Vasco, yo soy de una generación en el cual hacer una formación de grado superior, pues será, vamos, lo peor. Es decir, vete a la universidad que seguro que tienes mejor futuro. Y no, o sea, es decir, toda mi cuadrilla, pues hemos sido como gente de bien que ha hecho carrera universitaria, el 90% de ellos, que somos 20 y pico, y el que supera los 2.000 euros al mes, pues no son la mayoría, literalmente. O sea, y aquí en el País Vasco alguien se hace una FP de grado superior, se hace una FP buena y, joder, pues va a ganar entre 24.000 K y 30.000 K, que está súper bien, pues mira. Si tira para, es decir, o sea, y se puede montar su propio negocio, se puede como autónomo, es decir, y ahí ya, pues, o sea, entonces ahí está el tema. Y entonces, pues claro, a día de hoy, ya con el tema de trabajar de manera remota, es que el juego cambia. O sea, porque al final, pues, estudias algo de programación básica, como comentantes, análisis de datos. 6 meses te pones a currar, digo, a estudiarlo. Sales de esa formación, ya estás levantándote por trabajar media jornada, pues 1.000 y pico al mes. Joder, de puta madre. O sea, es decir, puedes copiarlo con otras cosas. Entonces, pues claro, al final yo creo que la cuestión más importante es cómo van a venir las siguientes generaciones, es decir, cómo van a venir los hijos que nosotros tengamos literalmente, es decir, que les enseñaremos nosotros a ellos. Por Y mi parte, siendo... no. Sí, no habrá. Para mí no. No, no quieres tener hijos, ¿no?
No, para mí es traer a una persona para que sufra con todo el tema que está, bueno, con todo lo que está pasando y ha pasado siempre. Para mi opinión personal es traer a una persona para que sufra. Pero bueno, eso es mi opinión personal, ¿eh? No, totalmente, o sea, y totalmente aceptable y loable. O sea, porque al final, yo sé, por ejemplo, algo que hablo con mi mujer, yo no voy a tener hijos para malvivir. O sea, yo sí, o sea, al final es que es muy heavy, pero la reproducción es cara de narices. O sea, ahora mismo o sea, no sale rentable, literalmente. Entonces, claro, la gente se queja mucho, o por lo menos la gente dice, ¿no? Como, ay, Dios mío, que la gente ya tiene hijos. Joder, no te jodes, o sea, es que ¿quién se los puede permitir? Literalmente. Entonces, pues ahí está un poco el tema. Y ese es, digamos, principalmente el gran cambio socioeconómico que va a haber por lo menos en Occidente. Es decir, que en el momento en el cual las pensiones, o sea, y esto en España, vamos, o sea, está a punto de caramelo, que va a haber un momento en que las pensiones van a ser insostenibles. Sí, sí, Ah, sí. y nadie habla de ello, es decir, ningún político va a No. estar diciendo, oye, que aquí tenemos un problema, ¿no? Oye, ¿por qué no las reformamos, ¿no? O lo que sea, pues no, pues se les tira. Y entonces, pues bueno, pues ahí está un poco el tema, porque históricamente siempre que ha ocurrido, y se me explica la historia, aviso, porque históricamente cuando miras en el pasado, o sea, es decir, cuando falla las expectativas de una generación, en mayor o menor medida siempre va a haber una revolución. Otra cosa es que triunfe o que no triunfe, pero va a haber un cambio de paradigma. Y entonces, pues, estamos en ese momento que ahora mismo la economía pues no estamos viendo que se esté cayendo, pero leches, la inflación sube, la clase media desaparece, y entonces, pues claro, esto es una bomba de relojería que puede explotar en algún momento, en mi opinión. Que es- Y lo veo igual que tú. Que ahí ya da camino a que entre la CBDC, el dólar digital, el euro digital, y bueno, ya sabemos todo cómo empieza luego, ¿no? Sí, sí, no, la no, verdad. sí, sí. No, yo soy muy friki de las criptomonedas, ¿eh? O sea, es decir, yo he estado muy metido y entonces, claro, pues literalmente mi mujer no me deja meter mucho dinero en ellas o por lo menos pues tampoco estoy muy bollante a nivel económico como para, como para hacer ciertas cosas que hacía en el pasado cuando había el bull run y todo esto. Ya. Pero sí, pero claro, al final yo siempre digo o sea, que las criptomonedas, su principal valor, o sea, el para qué sirven es para que el Estado no sepa lo que tienes. O sea, para eso sirven las criptomonedas. Entonces, claro, si ya quieren meternos las BCBL y todo esto, pues apaga y vámonos, porque es usar algo que se inventó para literalmente de manera anarquista, de manera criptoanarquista, mejor dicho, para Claro. liberar a... la, es que la gente no entiende cómo funciona el sistema económico. O sea, eso es muy heavy. O sea, no lo entiende. O sea, es decir, la gente piensa que el dinero... Dime. No sé si acaba, tranquilo, tranquilo. No, eso es. O sea, no, pues que mucha gente piensa que el dinero es que hay una pieza de oro en un banco y entonces que hay un papelito. Tal cual. O sea, y entonces, claro, la gente tiene la noción de, no, pues me hago una cuenta de depósito y ahí está, y de puta madre. Y cada año, pues en España nos sube la inflación y va a pasar un poco como en Argentina. Y es como, vale, pues de puta madre. Mientras que pasa, pues que están aumentando, o sea, es que en España ahora mismo el sueldo público de media está ganando más que el sueldo privado de media. Y entonces, pues claro, estamos en una situación dantesca. Yo literalmente, yo por ejemplo tenía empleados en su día y a raíz de, sí, sí, y a raíz de que, pues mira, que se me hincharon los cojones, literalmente, porque al final yo pensaba que, yo claro, yo imaginaba como el tío del Monopoly, ¿no? Como vale, me va muy bien, ahora cojo empleados, súper guay así, pero mira, entre que pasa una cosa súper curiosa, cuanto mejores condiciones económicas hace un empleado, menos te rinde. Y eso es lo más triste de emprender, en mi opinión. O sea, es lo más triste. Porque al final, cuando tú le pagas el salario a alguien, le estás pagando una parte proporcional al Estado. Y esto la gente no lo pilla. O la gente no lo quiere ver, o no sé qué les pasa a algunos empleados. Y entonces, pues claro, la gente se te enfada porque dice, con esto no llego o sea, con esto no puedo pillar una hipoteca, con esto no puedo vivir en una casa de alquiler bien, tal cual. Y es como, joder, tío.
que yo he estado trabajando de tu puesto de trabajo, literalmente emprendiendo por menos dinero de lo que te estoy dando yo ahora en esto, claro. Y entonces, pues, después también, pues bueno, pues tengo una situación de que voy a tener un juicio por tema de competencia desleal con una antigua empleada que he tenido. Es decir, que literalmente te roban la clientela, o sea, cuando son tus empleados. Y entonces, pues claro, yo dije, pues mira, pues adiós. O sea, porque al final después, yo qué sé, la gente te ve como si fueras literalmente el tío del Monopoly. O sea, cuando en el fondo estás preocupándote por gente que no se está preocupando por tu jefe, por el jefe, literalmente. O sea, que lo entiendo si estás en una empresa grande, pero si estás en una maldita pyme, joder, pues leches. O sea, joder, que yo, por ejemplo, me he estado un año ganando menos dinero que mis empleados. O sea, y trabajando más. Es que trabajando más. claro, claro, pero porque es tu empresa, y entonces pues dices, vale, pues si sale todo bien y la gente me trabaja, pues al final yo sale ganando dinero. Pero claro, ahí está. Pero la gente también no le gusta esa idea. Es decir, es como, que yo voy a estar trabajando y que tú vas a ganar dinero con lo que yo trabajo. Pues no me gusta la idea. Y entonces, claro, la gente no es muy consciente de que si no genera una plusvalía, a mí no me va a interesar correr los riesgos que tiene. Y A entonces, ver, pues bueno, a ver, yo entiendo, a ver, puedes verlo como el empleado, vale, perfecto, verlo como tú quieras, pero ¿por qué el empresario gana más? Porque el empresario es la persona que ha tenido los huevos de emprender, de abrir la empresa, de sacar el negocio adelante, de contratar, de pagar impuestos que sea. O sea, el empresario es el que arriesga todo. El trabajador es el que ayuda a que el negocio vaya bien, ¿no? Pero el que al final se arriesga y se va a quiebrar eres tú. Es que la gente tiene la mentalidad de empresario malo. O sea, no solamente no ven la parte del empresario. El empresario también tiene que pagar seguridad social, tiene que pagar a los proveedores, tiene que pagar lo que sea. O sea, no solamente cobrar la nómina y ya está. O sea, hay cosas que pagar. Y si se va la empresa a la mierda, te vas tú también, te arruinas tú también. Y no lo ve eso, el empleado no lo ve, no lo ve. Solamente ve el dinero que quiere sacar cada mes y trabajar cada vez menos. sí, Y yo soy el primero que he hecho, ¿eh? Soy el primero, sí, sí, ojo. totalmente. Pero claro, o sea, yo también, haciendo un poco abogado al diablo, es que te vuelves un empresario malo. O sea, yo por eso, o sea, yo por eso dejé de tener asalariados. Dije, mira, paso. Porque me tengo que volver un asalariado malo. Porque al final vas con toda tu buena intención y dices, mira, me voy a joder yo, pero te voy a dar unas cosas. Es decir, y nadie te lo agradece. O sea, nadie. No, Nadie. sí, O sea, tal cual. Porque la gente ya, el jefe es un hijo puta. Entonces, sí. como no seas un hijo de puta, no haces una empresa rentable. O sea, Sí. tal cual. Entonces, pues dices, mira, pues para hacer esto, pues paso. ¿Qué voy a hacer? Pues aumentar lo que yo cobro por hora y listo. Y ya está. O sea, es decir, en vez de aumentar por personas, pues aumento por caché. Y entonces es triste porque al final, joder, es que esta destrucción de la clase media que comentábamos, o sea, es decir, no sucede por tecnológico, pero sucede porque gente accede al mercado laboral y se creen con derecho a todo. Es decir, es que, por ejemplo, la persona pues eso, que estoy con el lío este de la competencia desleal, es que te voy a ser muy sincero. La tía trabajaba 2 horas al día, 2 horas, tal cual, y facturaba, o sea, es decir, ella se llevaba de bolsillo unos 600 euros. Hostia, Que no es mucho, vale, pero coño, que estás trabajando dos sí, horas sí. y estás trabajando de 5 días a la semana, estás trabajando 4 desde casa. O sea, no me fastidies. O sea, entonces, claro, ella veía que ella facturaba unos 2000 y pico, tal cual. Y entonces, pues habla conmigo, es decir, mejórate el salario. O sea, si ves que yo estoy, o sea, pero claro, yo pasé casi un año sin tener beneficio de ella. Es decir, yo me estudié muchísimo marketing, o sea, enfoqué, o sea, todo el tema de redes sociales y demás, estudié embudos de venta, automatización de evaluación eh, y entonces, claro, conseguí que ella, trabajando básicamente lo mismo, pues pasara de facturarme lo que me costaba a de repente 2000. Tal cual. Y entonces, pues se enfadó porque durante literalmente 2, 3 meses le saqué de beneficio bruto 1000 pavos por su trabajo, que es como yo pienso, joder, es que es lo lógico. Si está un año trabajando para que suceda esto, pues. Y entonces era un poco el panorama, literalmente. Y mucha gente, pues eso, le fastidia. O sea, porque esto es muy típico en muchos diferentes sitios. Entonces, pues claro, yo pienso, vale.
pues esto se puede solucionar de alguna manera y es literalmente con el software este que quiero hacer. Porque, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha jodido literalmente es encontrarme con una chica que vino, o sea, que ya terminó las prácticas y demás, y la tía, pues, es súper apta, tal cual, es decir, yo la contrataría y diría, va, vamos a volver a intentarlo, pero una parte de mi cerebro que dice, no, o sea, es que no, o sea, es que paso de estar sufriendo, como, o sea, literalmente, porque si me sale de nuevo rana, pues a tomar por culo. Y entonces, pues ya está, tal cual. Sí, sí, no, yo creo que la gente solamente piensa, voy a trabajar, hago mi cara y me voy, ¿vale? Que sí, sí, y si no te gusta que tu jefe cobre más que tú, pues emprende y te montas una empresa y ya verás lo fácil que es o lo difícil que es. Hmm. No creo que sea muy fácil, porque si no todos seríamos empresarios hoy en día. Sí, totalmente. O sea, y después también la gente piensa que es fácil emprender. O sea, es que se nos vende una idea de que es chupado emprender, ¿no? No, es que tal cual, tú te haces autónomo, te haces una página web y ya verás cómo despegas. No, o sea, no funciona así. O sea, porque, o sea, yo estoy chupando mierda bastante tiempo, o sea, y hasta que das con la tecla y aprendes cómo se hacen las cosas, te lleva muchísimo tiempo. Y eso es lo que la gente no ve. Y entonces, claro, ya la gente viene con una estructura ya montada y entonces ya piensan que, porque las cosas son fáciles. O sea, cuando ya está construido todo, dices, ah, coño, qué fácil, qué evidente era la idea. Pero no, o sea, y al final, eso es una putada de todo lo que es el aprendizaje. Tú puedes tener una idea buenísima, pero si no aciertas con el timing, es decir, yo, por ejemplo, monté el tema de los trastornos de conducta alimentaria. Lo monté después de la pandemia, que era justo cuando iba a haber una demanda exorbitada. Entonces, pues claro, y grandísima. Entonces, si yo lo llego a montar 5 años antes, me voy a la mierda. Si lo llego a montar 5 años después, es que tengo una competencia tan heavy que, pues que ya no tengo mercado, literalmente. Y entonces, claro, es la putada de un negocio, lo que sea, y eso la gente no lo ve. No, Y piensa, claro, si a mi jefe le ha salido bien, me lo voy a montar por mi cuenta que me saldrá igual de bien. O seguro, incluso un ajá. poco menos, pero no. O sea, es decir, llegas tarde, lo siento. O sea, no. O sea, genérate una marca, genérate una estructura de empresa, aprende a hacer literalmente no solo tu trabajo, sino contabilidad, marketing. O sea, intenta, o sea, es que. O sea, por ejemplo, mi Que no mujer sé, se queja mucho de que soy todo el día pensando en trabajo y es que es así. O sea, es decir, es que soy autónomo. Entonces, pues. O sea, tal que aquí cual. duele. Aquí. Sí, es que sí. O sea, y al final, joder, si quieres una casa, quieres un coche, quieres hijos, pues eso, no quieres ir, o sea, porque al final, yo qué sé, tú tienes una entrevista de trabajo o vas a quedar con un socio, mejor dicho, vas a quedar con un socio para colaborar en algo. Pues si vas en un chándal del Primark, es muy diferente a si vas con pues, con una camisa de scalpers y tal cual. O sea, es decir, es que al final, y tienes que invertir en tu propia imagen y tienes que invertir en muchas cosas. Entonces, claro, al final, eh, o sea, es algo que una vez que te metas es que no puedes salir de la rueda del hámster, porque en el Bueno, momento en el que pares, ¡pum! Mira, una cosa que me va a tocar mucho los huevos, que esto lo tengo que hablar con mi abogado a ver si hay alguna manera de esto, y es que yo soy autónomo, mi mujer trabaja, si ella tiene un hijo, a mí me obligan a coger una baja laboral. Yo no claro, puedo vale. coger una baja laboral. O sea, soy autónomo. O sea, me destrozan el negocio. O sea, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer las personas? Oye, no, lo siento, es que esta bulimia que tienes, pues mira, te vas a esperar 3 meses a, pues no, o sea, pues te van a ir con otra persona, literalmente. Entonces, pues claro, te encuentras un montón de problemas para hacer una empresa. Y entonces, pues y yo creo que mucha gente dice, a tomar por culo, ¿voy a estar yo contratando gente? Pues paso, tal cual. Y al final, pues eso, o sea, pues un poco lo que pasa. Y sobre todo al final que en general todo esto que estamos aquí hablando, pues parte de toda la propaganda que nos llega a las redes sociales, literalmente. Entre que emprender es facilísimo, en plan de el quien no emprende es imbécil, y por parte del otro lado que te dice que el quien es un empresario, el quien quiere literalmente tener trabajadores, es un explotador cabrón que habría que. O sea, y la realidad no es ni una ni la otra.
Es lo que tú dices, al final las redes sociales han hecho mucho daño porque te pones a ver si el emprendimiento, no sé cuánto, claro, métete luego a emprender en un país que fiscalmente no te ayuda en nada, que al revés que te quita un montón, o sea, y luego eres tu hermano, eres el explotador porque estás pagando el mínimo, eso es lo mínimo, ¿no? Claro, pero es que no solamente es que tú no quieras y no puedas, sino que no te ayudan tampoco a intentar a llegar a escalar el negocio. Parece que todo el rato como que te pasan para que no subas, ¿no? Y Sí, es que, no sé, en el país que vivimos yo veo el tema emprendimiento y el tema autónomo lo veo, es que muy complicado, o sea, o aprendes a ver impuestos o te vas del país, no sé, porque si no, yo justamente estaba sí, sí. escuchando hoy un podcast del Conflicto Spain y es verdad, o sea, aquí en ese país o aprendes a eludir impuestos o te vas a tomar por culo o te vas a otro país, porque aquí futuro yo veo poco. A ver, España es espectacular, el clima, la comida, lo que tú quieras, pero el tema de la fiscalidad aquí da Sí. mucho miedo. Yo voy a enfatizar una cosa muy curiosa que es justo lo que a mí me está afectando ahora. Es decir, yo el año anterior, para que te hagas una idea, ingresos netos como tal tenía menos que mis empleados. Yo el año anterior, ingresos netos, quitando gastos y demás, me quedaba en 800 euros y trabajaba como un auténtico cabrón. Este año, mis ingresos netos literalmente se han quintuplicado, sextuplicado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo ahora voy a estar en una franja que literalmente me van a follar en temas de impuestos. Es decir, yo estoy, lo que llamo, en el desierto, ¿no? Es decir, entonces, claro, es como, ostras, trabajo menos y me pillan menos dinero o busco alguna manera de crecer esto la hostia porque si no, o sea, Claro. Mm. es que tal cual, es decir, yo gano la mitad ahora y en neto no me llegaría mucha más diferencia. Trabajaría muchísimo menos, viviría mucho más desahogado. O sea, podría haber mi vida de amo de casa idealizada, en el cual estoy en casa 6 al día, que es el portátil tal cual, y listo. Y con una batita y limpiando la casa y cocinando y cuidando a los niños. O me pongo a trabajar como una máquina 8 horas o 10 horas de consultas, o yo qué sé, o cobro 200 euros la hora, o sea, o algo así. Pero es que te Pero quedas en una franja que... mi trabajo ¿Bien? dure, también me vas a pagar igual también, o sea, Sí, pero la calidad de vida sí te va a aumentar. Es decir, y eso por sí. ejemplo, es decir, yo cobras, imagínate que yo ahora la consulta la cobra unos 70 euros como poco. De los 70 euros, el Estado me pilla 35 euros. Es decir, yo en neto a la hora estoy ganando 35 euros. Si yo, claro, si yo gano 100 pavos, pues me pillan más porcentaje, ¿no? Me dicen, pues, me pillan el 40%. Ya, pero es decir, pero el neto crece más. Claro, Entonces, sí, claro, claro, sí, ahí está. O sea, es claro. decir, ¿qué más me da que me pillen claro, qué más me da que del 35 me pillen el 45 si estoy ganando 5 veces más? O sea, Claro. y al final pasa una cosa muy curiosa en los negocios, y es que lo chungo es empezar. Y una vez que empiezas, crecer se vuelve más fácil. Pero claro, pasas por esa zona en la cual dices como, joder, yo por ejemplo, o sea, tengo de septiembre a diciembre para intentar meter la leche de gastos, o sea, pero la leche de gastos, y entonces, no sé, estoy pensando o meter un montón de pasta en marketing, literalmente para hacer esa especie como de subidón o Claro. no sé, ya veré. Hablaré con mi abogado fiscal y a ver qué me cuenta, porque si no, ya me veo a final de año pagando, o sea, todo el IRPF que aún no he pagado, literalmente. Estoy guardando. Sí, no, tú de hecho te van a follar. Te van a follar, Sí, literal. sí, sí, totalmente. Pero bueno, yo ya tengo preparado la vaselina, yo ya tengo ahí, o sea, no me estoy gastando ni un puñetero euro, o sea, en nada, literalmente para que venga enero, le pregunta a mi abogado, vale, ¿cuánto va a ser? Y venga, a soltar los fajos de billetes y por mucho que me duras lo que hay. O sea, Juan, una pregunta, ya, yendo a este tema, tío, ¿cómo te ves en tu futuro? ¿Te ves aquí en España? Si supones que tu emprendimiento sale bien, que empiezas a construir una empresa, a escalarla, ¿te vas a quedar ujú. aquí? O sea, ¿te gustaría quedarte aquí, en tu tierra, o te ves fuera? ¿Qué te tira más, el tema de la familia, el tema de la tierra, o eres el tema de esto de botar con los Sí, pies, que donde esté mejor te vas? bueno, es muy buena pregunta, la verdad.
Si estuviera soltero, me iría, pero de calle. O sea, me iría. Yo he conseguido escalar mi negocio, sobre todo potenciando muchísimo las consultas online. O sea, tal cual. O sea, ahora mi negocio es 80% online, literalmente. Y podría coger, o sea, yo creo que si quito solamente, o sea, si solo me quedo con los online, en bruto, pues podría estar facturando, vamos, seguro, más de 3.000 al mes fijo. O sea, fijo, fijo. Me voy a Bali, Ya estoy ves, viviendo en Bali de puta madre, pagando 4 duros de esa y viviendo a cuerpo de rey, literalmente. ya ves. La comida para ti. Ah, exacto. Entonces, pues ahora que, pues bueno, pues que me he enamorado, me he casado, pues ya tengo ganas de tener hijos y todo esto, pues me quedaré por aquí. Y además también me gusta muchísimo el País Vasco, o sea, o por lo menos mi provincia, Guipúzcoa, o sea, me flipa. Y bueno, y dentro de lo que cabe, pues bueno, pues siempre quedan otras opciones y al final siempre queda hacer activismo de una manera encubierta para, o sea, yo pienso que todo el tema de las criptomonedas, en el momento en el que la economía apriete, pues va a haber gente que se va a empezar a organizar una economía con criptomonedas, literalmente. Es decir, o sea, es que, joder, es que fíjate que si de una consulta me pillan el 30-35% de lo que me vas a pagar, pues mira, pues podemos buscar alguna manera de hacer una economía circular. De que me pagues por otro lado de otra forma. Claro, tal cual, o sea, no digo volver al trueque, pero casi, o sea, literalmente. Entonces, pues claro, Sí. es que es así. Y eso, o sea, y esto pasa en mayor o menor medida en el pasado, que hay monedas diferentes, es decir, hay monedas que usan el vulgo o el pueblo y hay monedas que son mucho más valiosas que usan la gente noble. Y entonces, pues yo creo que probablemente me equivoque, pero yo veo tarde o temprano en un futuro que ocurrirá esto de alguna manera con las criptomonedas. Es decir, llegará un momento en el cual las criptomonedas sean tan inaccesibles o caras que solo las usen las élites, que en mayor o menor medida es lo que está ocurriendo ahora. Ah, Claro. o sea, las Bitcoin y las criptomonedas las usan la gente pues, que tiene mucho dinero. No la usan la gente que, que está literalmente ganando 1.000 euros al mes o 2.000 euros al mes. O sea, como mucho a lo mejor especulan con ellas, pero usarlas, no. Ah, y ahí está un poco el tema, porque al final el que más defrauda, sin ninguna duda, no es Paco, el de la panadería, o Eduardo, el proctólogo. Sí, o sea, tal cual. Y entonces, pues es lo que hay. Y al final, pues, mira, o sea, es decir, es que nos meten cada chorrada con, o sea, pues, yo qué sé, como el cambio climático. Es decir, es que le compramos el cambio climático, que yo no digo que no sea el cambio climático, pero que nosotros somos los culpables del cambio climático y queremos solucionarlo porque, joder, es que es muy heavy, pero mi mujer ya no puede ir con su coche a los centros de las ciudades, Ya. con esa Ibiza. Entonces, claro, ¿qué nos tenemos que comprar? ¿Un híbrido o un coche va? Pues perfecto. Ah, vale, que nos cuesta un pastizal. Vale, genial. Y entonces, pues todo eso. Sí, sí. Sí, como el tema del coche eléctrico, ¿no? Que está un poco metido como a calzador, ¿no? Pero claro, Sí, te lo pagas tú. Yo te lo impongo, pero te lo pagas tú. claro. Pero, y aparte, es decir, es que yo tengo amigos ingenieros que me dicen tal cual. Juan, es que no hay suficiente electricidad para que todo Dios se coja un coche eléctrico. Y aparte, que un motor de combustión lo pones de hidrógeno y te ahorras la contaminación, o sea, decir, o sea, entonces, pues eso, o sea, al final o sea, siempre a la gente se le acusa de conspiranoico cuando pone estas cosas, pero hay cosas que no son conspiranoias y una es todo el tema de la transición ecológica. En el sur de España se han reventado más o sea, la mitad de las ¿No? presas se han reventado, sí, y decían que era por las truchas o por los salmones que se les jodía el paso. Qué chorrada. Si lo que van a hacer son paneles solares. Que yo tengo o sea, no puedo decir quién es, pero yo tengo una paciente que literalmente le van a financiar poner paneles solares en sus cultivos, porque es una latifundista de Andalucía, literalmente. Entonces está diciendo, mira, no te preocupes, que, o sea, a ti te vas a decir, al que trabaja en fornero o al que es agricultor,
pues tú no tienes, lo siento, tú no tienes fondos. Pues, o sea, es un poco ese rollo. Y entonces, pues es un poco lo que comentábamos al principio, la destrucción de la clase media. Es decir, que el día de Sí, mañana pues va a haber gente o muy rica o pobre. muy pobre o sin muy acceso. Y entonces, pues nuestra generación está en ese rollo, en darnos cuenta de que, ostras, que las cosas están cambiando muy rápido y el día de mañana el que piensa que tiene un trabajo asegurado en la empresa X, pues a lo mejor no, literalmente. O sea, Yo una cosa que pienso mucho y digo mucho, o bueno, me lo digo a mí mismo, que desde que yo, justamente me parece que lo pensaba ayer, desde que cuando yo, de que yo aprendí cómo funciona la economía, empecé a meterme en canales, por todo podcast, por eso he hecho el podcast, ¿no? En podcast que te enseña cómo realmente funciona la sociedad, cómo funciona la economía. Yo antes de todo esto era muy feliz porque no me enteraba de nada y era muy feliz. Pero desde que he aprendido cómo funciona la economía, la sociedad, cómo un poco la política, me importa lo justo, ¿no? Pero la geopolítica, un poco lo que he escuchado, no soy feliz. O sea, veo que, por una parte, no es que no sea feliz, ¿no? Pero no soy feliz porque veo que estamos tan manipulados que es que da miedo, digo, da miedo. Yo digo que a mí me da miedo, o sea, y la mm. gente, yo qué sé, le preguntas, ¿qué es la Agenda 2030? Eso lo saqué del ecologismo, ¿no? Y yo qué sé, estamos tan desinformados y tan manipulados que da miedo, que no sé cómo va a acabar esto. Mira, una cosa súper curiosa es que esto solemos pensar que es algo muy nuevo, ¿no? Toda esa sensación como de somos manipulados, el acceso a la información está sesgada por intereses, pero había un pavo que era un filósofo súper típico que es Platón y el tío lo exponía en la caverna de Platón. Es decir, todo esto que tú me acabas de comentar es que el tío lo decía irá como 4 fases. O sea, y el tío creo que es del 4000 antes de Cristo, ¿eh? O sea, decir, ha llovido muchos entonces. Y el tío decía que la sociedad literalmente era gente que estaba atada, observando sombras hechas por unas figuras que había unos tíos que estaban más por arriba y que unas figuritas para tal cual. Y entonces, claro, tú si salías de ahí, eh, cuando salías a la luz, dolía la luz. Es decir, decías, joder, vivía mejor en la puñetera cueva. O sea, es decir, ¿qué puta mierda esta luz? O sea, es decir, porque no me estoy enterando de nada. ¿Qué es esto? O sea, no puedo entender las cosas. Y hasta que te acostumbras a la luz y puedes ver. Pero pasa una cosa muy curiosa y es que en el momento en el que empiezas a ver la realidad, tú vuelves a la caverna y la gente no te va a entender. Y eso es un poco lo que pasa a día de hoy. Y es un poco lo que, pues bueno, lo que yo creo que también pasa. Y es decir, si no eres consciente de la manera en la cual te están sesgando tu propia información, si no eres capaz de tener pensamiento crítico sobre ti mismo y dudar de ti mismo, es decir, en plan de, joder, a lo mejor soy demasiado de derechas, a lo mejor soy demasiado de izquierdas, a lo mejor soy demasiado ecologista, a lo mejor soy demasiado capitalista, o sea, lo que sea. Entonces, dudar y todo esto, que al final es un poco lo que a mí me despertó el interés por la psicología, es decir, a mí eso que me despertó la psicóloga esta, después de que me pillaran con un par de canutos por la calle, de, joder, pues darme cuenta de esto. Yo era muy feliz antes de darme cuenta de que la universidad era como es, de que los puestos de trabajo son como son, no sé, es decir. Pero bueno, pero después de sufrir, pues ahora ya te puedo decir que independientemente de todo este rollo de que emprender, pues me ha quitado mucho el sueño y el bienestar psicológico y económico, yo soy muy feliz ahora. Es decir, porque al final de las hostias se aprende, del dolor se madura y al final lo más importante es que la persona que te vayas convirtiendo sea una persona que esté acorde a tus valores y que con la gente con la cual te unas y con la gente que te vayas juntando, pues sea también de tus valores, literalmente. Y al final decís cómo se hace uno feliz. Estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso la excusa de este podcast, porque me quería traer gente y yo, sí, traer gente con la que no encuentro en la calle y la verdad que en el podcast he conseguido traer gente que me aporte y que me sume. Quizá en la calle no lo encuentro porque es difícil, porque la gente va a su bola y está a su cosa, pero aquí en el podcast tengo la excusa perfecta para traer a la gente que piensa un poco como yo, que está un poquito más despierta. No digo que yo sea el mejor, ni más inteligente, ni, ¿no? Pero Mm. que ve un poquito más, que hace como un zoom out, ¿no? Un poco de la cosa, que no solamente lo que hay delante solamente, ¿no? Y la verdad que muy contento por eso. Juan, antes, mira, ya vamos ya una hora y 20.
Sí, Si ya, quieres mis una sobres van a llegar dentro de poco, así que, o sea, te lo estoy cortando, pero bueno, pregúntame lo último que quieras. última pregunta, un poco, que siempre se la hago a todos los invitados. ¿Para ti qué es la libertad? Para ti. Hmm, buena Es pregunta. una pregunta un poco complicada. Parece fácil, pero es una pregunta un poco complicada. Sí, voy a decir una respuesta un poco rara. Y la libertad es una responsabilidad. Es decir, no puedes ser libre sin responsabilidades. O Sí, sea, si quieres algo, tienes que rechazar algo. O sea, es decir, yo hay una cosa que siempre digo en consulta y es, si tú quieres sentir algo, tienes que estar dispuesto a sentir todo lo contrario. Si quieres sentir sí, amor, tienes que estar dispuesto a sentir desamor. Si quieres sentir alegría, tienes que estar dispuesto a sentir malestar. Si quieres sentirte libre, tienes que sentirte, o sea, tienes que estar abierto a sentir responsabilidad. claro. Y al final, esa sería la respuesta que te doy. No, muy buena, muy buena. Y para acabar, Juan, un consejo que le quiera dar a la gente que te escucha. Yo sé que eres muy grande en las redes, he visto que tienes muchos seguidores. Bueno, ¿Algún consejo que quieras dar, que la gente que sepa que vaya bien antes de terminar? bueno, si es en relación a tener seguidores en redes sociales y demás, yo te diría que hay dos escuelas en redes sociales. La primera es eh, pensar qué quiere ver la gente. Que esto hay mucha gente, en plan de piensas en, vale, ¿qué es lo que la gente quiere ver? ¿Qué es lo que va a tener más seguidores, más... Y yo no soy partidario de esa primera. Es decir, esta primera solo hay que hacerla cuando tienes un Instagram empresarial. Es decir, Claro, tal cual, si es empresarial, ¡pum! O sea, empresarial me refiero que vendas un servicio. O sea, claro. literalmente. O sea, yo, por ejemplo, en los que son, solo tengo conducta alimentaria, que es empresarial, que solo hablo de conducta alimentaria, de conducta alimentaria. No, sí, lo he Pues visto. yo hago información para literalmente eso, es decir, para ver qué es lo que quiere mi paciente objetivo, alguien que tiene un sufrimiento con su conducta alimentaria. Pues lo hago. Pero así no, o sea, decir, pero eso es una manera, pero no la tienes que mezclar con la otra, que es con la que tú muestras quién eres. Es decir, Claro, nunca caigas en intentar mostrar quién eres para gustar a los demás. Vale, es decir, si quieres vender un servicio, sí, ahí sí piensan que quieres ser más. Si no, muéstrate tal y como eres. Es decir, las redes sociales son una puñetera mierda, es una fosa séptica. sí, Vas a perder la salud mental. El éxito nadie te lo garantiza. Si alguien te dice un método para tener éxito, ya es tarde, es decir, ya está petado. Ya vas a tener que decir que hacen lo mismo. Y hay un concepto en marketing que me encanta, que es el micronicho. Es decir, de entre todos los nichos hay micronichos. Y ya está. Y es decir, y al final, cuanto más hagas tu divulgación en redes sociales, tu trabajo en redes sociales, en base a tus valores y en base a la gente con la que quieres interactuar, mejor. O sea, si las redes sociales, salvo que quieras ganar dinero de manera muy directa con ellas, relájate. O sea, tal cual. Al final, yo, los 20 y pico mil seguidores estos que tengo, yo tenía unos 2000 antes, hice un reel que lo hice en un minuto. O sea, la y bestia. además estaba con una chica de prácticas que tenía yo en mi consulta y dije, mira, voy a hacer una puta mierda y así ya me quito el esto de que... Y ese reel tuvo casi 1 millón de visitas. O sea, bestial. O sea, entonces, claro, ¿qué consejo te puedo dar? Relájate. O sea, no está bajo tu control. Exactamente, exactamente. Muy O buena, muy sea, buena. ya está. O sea, relájate, la vida es breve. O sea, disfrútala. O sea, da cual. Es mejor echar un buen polvo que echar 30 polvos mediocres. Ya ves. Así que listo. Ese es mi consejo. Muy bueno, muy bueno. Y para acabar, si quieres decir dónde pueden contarte un poquito, yo lo pondré igual en la caja de comentarios, lo pondré, pero si quieres Ah, decir claro. dónde Bueno, si queréis concertar un... Bueno, mi consulta oficial es juanesdepsicología.com. Pero bueno, pero si queréis, por ejemplo, trastear con este software que he creado para evaluar psicológicamente de manera gratuita y bueno, y si queréis, podéis contactar conmigo en un clic que está en la propia página, sería pozic.es, que en euskera es pozic.es, pero bueno, digo pozic para que la gente lo pille y en claro, vez de C es Z. Y nada, pozic significa en euskera feliz y es un poco lo que ah, intento hacer con el software, facilitar el acceso a la psicología a la gente y listo. Y por mi parte nada más. Me ha sido un placer, así que a lo que quieras.
Igualmente, perdón, Juan, espero que te hayas pasado muy bien, que te haya gustado el podcast y un placer que hayas invertido, bueno, un gusto que hayas venido, que hayas invertido el tiempo conmigo. Nada, oye, res non verba, para eso estamos. Un saludo. Saludos ahí. Hasta luego.